Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Santa Francisca Xavier Cabrini. 22 de diciembre. Orígenes. Francisca Cabrini nació el 15 de julio de 1850 en la pequeña ciudad de San Angelo Lodigiano, que se encuentra en la región de Lombardía, Italia. Ella fue la penúltima entre 15 hijos. Sus padres se llamaban Antonio y Estela. Eran campesinos pobres de la región. Desde pequeña Francisca se llenaba de entusiasmo cuando leía la vida de los santos. Su historia preferida era la vida de San Francisco Javier. Tenía tal veneración por el que adoptó su apellido. Miseria y superación. Francisca Cabrini vivió su infancia y su adolescencia en medio de tristezas, sacrificios y dificultades. Fue víctima de la miseria que reinaba en la región norte de Italia. Siempre tuvo mala salud, siendo bastante débil. Sin embargo, aun estando en la miseria, aprendió a leer y desarrolló gran capacidad intelectual. Tenía tal aprecio por la lectura y le gustaba tanto estudiar que sus padres, con mucho sacrificio, consiguieron formarla profesora. La maestra y el sueño. Recién graduada, Francisca Cabrini quedó huérfana. En solo un año su padre y su madre fallecieron. Francisca comenzó entonces a trabajar dando clases y ayudando en obras de caridad muy necesarias, principalmente en la parroquia en la que vivía. Al mismo tiempo, alimentaba el sueño de convertirse en religiosa. Rechazado en 2 conventos. Poco a poco, Francisca Cabrini fue alimentando el coraje y finalmente decidió solicitar la admisión en 2 conventos. Sin embargo, en ninguno de ellos fue aceptada a causa de su salud frágil y debilidad física. Por otro lado, el sacerdote de la parroquia en la que ella actuaba quería que ella continuara trabajando allí, pues su caridad hacía gran diferencia en la parroquia. Palabra sorprendente. Francisca Cabrini, aunque decepcionada con los conventos, nunca renunció al sueño de convertirse en religiosa y misionera. Al cumplir 30 años, abrió su corazón a un obispo, exponiendo cuánto deseaba abrazar la vida religiosa y un trabajo misionero. El obispo, inspirado por Dios, le aconsejó diciendo: ¿quieres ser misionera? Pues si no existe todavía un instituto femenino para ese fin, funde uno. Francisca acogió estas palabras como venidas de parte de Dios y puso manos a la obra. Cabrinianas. Así, con la ayuda del vicario, fundó el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en 1877. Puso su obra bajo la protección de San Francisco Javier. Más tarde, la congregación recibió el apodo cariñoso de Hermanas Cabrinianas, a causa del apellido de Santa Francisca Cabrini. Y la obra consiguió el apoyo importante del Papa León XIII. Este dio a las cabrinianas un rumbo sorprendente para las misiones, el Occidente, no el Oriente, como hizo San Francisco Javier. ¿Por qué a Occidente? La época era de grandes migraciones con destino a las Américas, debido a las guerras que maltrataban a Italia. Por eso, la migración era grande para las Américas. La gente llegaba a los nuevos países con total desorientación. Tenían mucha necesidad de apoyo, amistad, solidaridad, también, orientación espiritual. Por eso, Santa Francisca formó misioneras llenas de disposición y fe, como ella misma. Su misión era acompañar a los inmigrantes en su odisea hacia lo desconocido. Amor concreto. En las tierras a donde llegaban las cabrinianas, ellas siempre fundaban hospitales, asilos para los necesitados y escuelas para formar personas. Ellas llevaban siempre el calor humano, el amparo, la seguridad y el confort para los inmigrantes. En 30 años de intenso trabajo, Santa Francisca Cabrini fundó 67 casas en países como Italia, Francia y América del Norte y del Sur, incluso en Brasil. Esa pequeña y frágil maestra cruzó el océano incontables veces. Enfrentó sin miedo los peligros, los políticos poderosos, las fuerzas enemigas para defender a los inmigrantes. Muerte. Madre Cabrini, como era llamada por todos, falleció en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, el 22 de diciembre de 1917. Su canonización fue celebrada en 1946. Desde entonces, pasó a ser invocada y festejada en el mundo entero como patrona de los inmigrantes. Oración a Santa Francisca Xavier Cabrini. Oh Dios,
concédenos, por las oraciones de Santa Francisca Javier Cabrini, a quien tú perseveres en la imitación de Cristo pobre y humilde, seguir nuestra vocación con fidelidad y llegar a la perfección que nos propusiste en tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Santa Francisca Javier Cabrini, rogad por nosotros. Frases de Santa Francisca Cabrini. 01. Es tan estrecha la carretera del cielo, es tan pedregosa y llena de espinas, que nadie puede caminar en ella, sino volando. Y nadie puede volar sin alas, pero las alas no se aferran al cuerpo, sino al espíritu. 02. El amor que yo tengo a Jesús Eucarístico no tiene precio a los ojos del mundo. 03. La oración es potente. Hace llenar toda la tierra de la misericordia de Dios, y atrae su clemencia de generación en generación. Todos los siglos están llenos de obras maravillosas realizadas por el poder de la oración. 04. Debemos orar sin cansarnos, porque la salvación de la humanidad no depende del éxito material, sino solamente de Jesús. 05. Yo vengo de la nada, nada soy. Soy apenas un soplo de Dios que opera y actúa en mí, movido por él mismo. De mí no puedo nada, con excepción del pecado. Oh mi Dios, ilumíname. Descienda sobre mí el divino Paráclito. Descienda y hágame conocer profundamente el abismo de mi nada. 06. Para la misionera del Sagrado Corazón de Jesús, el mundo es una pequeña bola. ¿No ven cómo el niño Jesús la domina en sus manitas? Como ustedes son sus esposas, también para ustedes el mundo es un pequeño país. 07. Voy para todas partes y haré todo lo posible con el fin de comunicar el amor de Jesús a aquellos que no lo conocen, o lo han olvidado. 08. Toda nuestra vida debe ser un acto de acción de gracias, porque constantemente recibimos beneficios infinitos de Dios. 09. Si no somos humildes, no nos adelantaremos nunca en los caminos de la virtud. 10. Corazón de Jesús, vosotros lo sabéis. Corazón de Jesús, vosotros podéis. Corazón de Jesús, vosotros veis. Corazón de Jesús. Providenciáis por nosotros. Oración a Santa Francisca Cabrini. Oh Dios, concédenos, por las oraciones de Santa Francisca Javier Cabrini, a quien tú perseveraste imitando a Cristo pobre y humilde, seguir nuestra vocación con fidelidad y llegar a la perfección que nos propusiste en tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Una versión más. Madre Cabrini emprendió una epopeya misionera de gran valor, aliando la fe con las obras, en una época marcada por la revolución industrial. Debido a una falla de comunicación, las providencias que habían sido pedidas al arzobispo, Monseñor Michael Courigen, antes de embarcarse en Italia no habían sido tomadas. Nadie se presentaba en el muelle para recibirlas. Anochecía, y ahora ni siquiera sabían a dónde ir. En tan dramático impasse, las religiosas confiaban en la límpida mirada de su fundadora y en el esbozo de su sonrisa, que nunca la abandonaba. Todo redundaría para la mayor gloria del Sagrado Corazón de Jesús. A la Madre Cabrini le correspondía tomar medidas inmediatas. Decidida a esclarecer el caso con el arzobispo al día siguiente, aceptó la cena ofrecida por los padres carlistas, tras lo cual durmió con sus hijas en un paupérrimo alojamiento. Allí, mientras las hermanas dormían, la superiora, de rodillas, rezaba y aguardaba el amanecer. Los ruidos de la ciudad acompañaban el susurro de su oración. Misión nacida de la obediencia. Desde la juventud francisca soñaba con ser misionera para llevar el nombre del Salvador a la lejana China. Pero a medida que maduraba, las aspiraciones de su alma se encaminaban hacia un único ideal: unirse enteramente a Dios y ser dócil instrumento para la ejecución de su voluntad. De esta generosa actitud de entrega resultó un equilibrio e intrepidez de carácter, que completaban de forma maravillosa su modestia natural. Tal conjunción de cualidades no pasó desapercibida a Monseñor Giovanni Battista Scalabrini, obispo de Piacenza, quien discernió en aquella joven religiosa una eficiente colaboradora para su iniciativa en favor de los inmigrantes italianos de Nueva York. En ese momento, la Madre Cabrini se encontraba en Roma para solicitar la aprobación pontificia de las reglas del instituto misionero que había fundado, y permiso para ir a Oriente. No se sintió, pues, atraída por la propuesta de don Scalabrini. La consideraba poco viable y cargada de peligros, además de chocar con sus más íntimos deseos.
El mundo es demasiado pequeño para limitarnos a un solo punto. Quiero abrazarlo y llegar a todas partes, dijo al prelado, en respuesta a su invitación. Sin embargo, se empeñaba en implorar la luz divina y en consultar a personas de virtud y prudencia acerca del proyecto propuesto por el insistente eclesiástico. No tardó él en retomar el asunto y, esta vez, sonrió satisfecho al oírla contar un sueño que había tenido. Un largo cortejo de santos desfilaba delante de él, seguidos por la Virgen y por el mismo Sagrado Corazón de Jesús, que le decía: ¿qué temes, hija mía? Tú llevarás mi nombre a costas lejanas, por tanto, coraje y no temas. Estoy contigo. Después de todo, fue la voz del Papa la que sirvió de brújula para orientar sus anhelos misioneros y para probar la incondicionalidad de su obediencia. León XIII tenía conocimiento de la triste situación de los miles de inmigrantes italianos reducidos a meras piezas del engranaje industrial en el Nuevo Mundo. Con un escaso clero capaz de atenderlos en su lengua materna, muchos abandonaban la fe católica. Mirando la carismática religiosa arrodillada a sus pies, el sumo pontífice le dijo: no a Oriente, pero a Occidente. Ve a Estados Unidos y encontrarás los medios y un gran campo de trabajo, entrando con ufanía en América. Se comprende, entonces, el espíritu con que Madre Cabrini se dirigió al Palacio Episcopal aquella primera mañana en suelo americano. El arzobispo la recibió dando muestras de evidente pesar y le explicó que había sido enviada una carta, comunicando que una serie de contratiempos había hecho inviable el plan de abrir el orfanato que sería su primer campo de acción, la cual no había llegado a tiempo. No veo otra solución, madre, sino que usted y sus hermanas regresen a Italia, añadió. Se hizo un pesado silencio, durante el cual Courigen observaba a su interlocutora. El porte y la mirada revelaban tratarse de una persona de fibra. Sin embargo, no esperaba la incisiva respuesta de la religiosa: Excelencia, eso es imposible. He venido aquí por determinación de la Santa Sede, y aquí permaneceré. Dicho esto, concluyó con sencillez la cuestión, entregando al prelado un dossier de cartas de referencia de altas autoridades eclesiásticas romanas. Vencido el primer obstáculo, la santa inició su inmensa obra misionera. No tardó en forjar duraderos lazos de amistad con don Courigen, quien, a su vez, se convirtió en su admirador y defensor. En Nueva York encontró amplio campo para su ardor misionero. Era necesario despertar a los inmigrantes de su letargo espiritual, animarlos a asumir sus responsabilidades en la ciudad de Dios y hacerlos reencontrar el consuelo y la fuerza que solo los sacramentos y la vida de la gracia confieren. Su actuación creó tal alboroto, que atrajo el interés de la prensa local. Un periódico del tiempo así informó la curiosa novedad. Desde hace varias semanas, un grupo de damas de ojos oscuros, vestidas como hermanas de la caridad, ha sido visto por toda la pequeña Italia, subiendo estrechas escaleras, bajando a sucios pasajes subterráneos, arriesgándose a entrar en lugares donde ni la policía se atreve a penetrar. Están dirigidas por la Madre Francisca Cabrini, una dama de ojos grandes y sonrisa atractiva. Ella no habla inglés, pero es mujer de firme propósito. Augurios de una vocación especial. A los ojos de la familia algún designio especial se cernía sobre Francisca, la graciosa menor de una numerosa prole. No fuera por casualidad que su entrada en este mundo, el 15 de julio de 1850, coincidiera con la revuelta de una bandada de palomas bellísimas alrededor de la casa de los Cabrini. Sus padres y parientes pronto pudieron constatar que tenían bajo su cuidado un primor de inocencia y, a su debido tiempo, descubrieron en ella algo más. Era el germen de una grandísima vocación de fundadora, con carisma para atraer, influenciar, persuadir, marcar ambientes y mover corazones. Llamado misionero. En la escuela, Francisca analizaba el gran atlas y trazaba mentalmente rutas en lejanas tierras de misiones. A los 13 años, al oír la predicación de un misionero, no contuvo el entusiasmo y confió a su hermana. Rosa, quiero ser misionera. Siendo 15 años mayor, Rosa se encargaba de dar sólidos fundamentos a su carácter. Con miedo de que ella se estuviera convirtiendo en una soñadora, le replicó: tú, tan pequeña e ignorante, ¿cómo te atreves a pensar en ser misionera? Francisca no dijo nada, pero redobló su fidelidad a las promesas que la gracia le hacía. Sin embargo, se aplicaba a la oración, a la recepción de los sacramentos, al estudio y a los quehaceres, siendo intransigente consigo misma y afable con los demás. Durante los años anteriores a la fundación de su instituto,
tuvo el alma acrisolada por persecuciones, incomprensiones, malos tratos, y por la necesidad de vivir con gente nada capaz de la vida religiosa. Mientras esperaba una señal clara de la providencia, se vio obligada a renunciar temporalmente a la realización de sus altos ideales, obedeciendo a autoridades eclesiásticas deseosas de aprovecharse, a nivel local, de sus extraordinarios dones. En este crisol, atraía y formaba un núcleo de jóvenes seguidoras, animándolas con la promesa: sed pacientes. Un día seréis premiadas yendo a las misiones. Llegó por fin, en 1880, el premio de la espera, a través de su obispo diocesano, Monseñor Domenico Gelmini. ¿Quieres convertirte en una misionera? La hora es propicia. No conozco un instituto de hermanas misioneras, fundadlo, entonces. Su respuesta no se hizo esperar: voy a buscar una casa. Rasgos de su carisma. Santa Francisca Cabrini, Madre Cabrini, llamada un verdadero general, se regocijaba en sentir su contingencia y simpatizaba con los espíritus admirativos y generosos. Se regía por el principio jesuita de actuar como si todo dependiera de sí, consciente de que todo depende de Dios. Como patrono eligió al apóstol de Oriente, San Francisco Javier, e hizo al Sagrado Corazón de Jesús la oblación de su ser. Para ella, quien quisiera alistarse en el servicio del Divino Corazón necesitaba apenas desprenderse de sí mismo y en todo, depender de Dios. Un ejemplo que demuestra su desapego fue la fundación de hospitales. Ella sentía mucha más propensión a actuar en el ámbito de la educación juvenil que en el sector de la salud. Sin embargo, cuando en sueño, o quizás en visión, contempló a la Virgen con el velo puesto hacia atrás, recorriendo filas de lechos de enfermos, comenzó a erigir hospitales, los cuales se convertirían en instituciones modelo. Estando en misión en Colorado, sus religiosas bajarían hasta las entrañas de la tierra para llevar una palabra de esperanza a los mineros, recordarles que asistan a la misa, frecuenten el confesionario y envíen a los hijos a la catequesis. En las cárceles, arrancaba las almas de la desesperación, incluso haciendo llegar los últimos sacramentos para algunos condenados a muerte. Misionera infatigable. No fueron los planes, sino una moción sobrenatural que la llevó en 1898 a Inglaterra, país por ella llamado la Nación de Ángeles. En Londres, notaba vestigios de un pasado católico en la cortesía con la que los transeúntes atendían a ella y a sus religiosas, simples viajeros extranjeros vestidos de negro. En 1901, regresando de Buenos Aires, se detuvo en Brasil, donde sintió que el Señor ya había preparado para nosotros una vasta arena de emprendimientos. Al regresar al puerto de Santos 7 años después, en 1908, se conmovió por venir a su encuentro barquitos conduciendo a sus añoradas hijas, acompañadas de jóvenes estudiantes del Colegio de Sao Paulo, que la recibían con entusiasmo. Y también tuvo la grata sorpresa de ser recibida por los familiares de las muchachas, en la Estación de la Luz de la capital paulista. Ella hizo 2 pujantes fundaciones más en la tierra de Santa Cruz, en La Tijuca y en el Flamengo, en Río de Janeiro. A lo largo de 23 años, Madre Cabrini recorrió Europa y las 3 Américas, atravesando el océano decenas de veces. Su congregación actuaba en la vanguardia de la educación, salud y asistencia social, campos en los que las hermanas misioneras del Sagrado Corazón continúan actuando en los 5 continentes. Embarcarse en la misión eterna. Habiendo cumplido la misión que le había sido confiada, el último hilo que la separaba de la unión definitiva con el Sagrado Corazón de Jesús fue roto el 22 de diciembre de 1917 en el Hospital Columbus, fundado por ella misma en Chicago. Como por respeto a su modo de ser, la muerte no la recogió en la cama. Pero alerta y trabajando, preparando pequeños regalos de Navidad para los niños allí ingresados. Sintiéndose mal y percibiendo que su fin se acercaba, abrió la puerta de sus aposentos, se sentó y tocó una campana para llamar a las hermanas. Cuando éstas vinieron, un derrame ya había segado su vida. Hasta en este último momento brillaba su espíritu lúcido y firme, más preocupada con los otros de lo que consigo. Tan súbito pasaje condicía con los impulsos de su corazón, pues estaba segura de poder todo en aquel que la fortalecía. Sabéis, oh mi Jesús, que mi corazón siempre ha sido vuestro. Con vuestra gracia, amorosísimo Jesús, os seguiré hasta el fin de mis días, rumbo a la eternidad. Ayudadme, oh mi esposo, pues quiero ir con ardor y con prisa. Discurso del Papa Francisco a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, con motivo del primer centenario de la muerte.
de Santa Francisca Xavier Cabrini. Queridas hermanas y queridos hermanos, con gran placer os acojo a todos vosotros, representantes de la familia cabriniana, que queréis concluir así las celebraciones del centenario del nacimiento al cielo de Santa Francisca Xavier Cabrini. El 17 de diciembre de 1917 esta santa mujer, que cruzó 24 veces el océano para asistir a los migrantes en las Américas, y que, incansablemente, se había aventurado hasta los Andes y también a la Argentina, falleció repentinamente en Chicago, y partió para el último viaje. Saludo a Mons Rino Fisichella, que os sigue con tanto afecto, y agradezco a la Madre Bárbara Louise Stahl y las palabras de saludo y el compromiso concreto, donde se encuentran los migrantes, para hacer siempre presentes la acogida y el testimonio del amor cristiano. Santa Cabrini fue una verdadera misionera. Creció con el ejemplo de San Francisco Javier, pionero de la evangelización en Oriente. En su corazón tenía a China y esperaba llevar el anuncio del Evangelio a esa tierra lejana. No pensaba en los miles de migrantes que a causa del hambre, de la falta de trabajo y de la ausencia de un futuro embarcaban con sus pocos saberes a fin de llegar a América, llevados por el sueño de una vida mejor. Como sabemos, fue la clarividencia del Papa León XIII la que, con una frase, hizo que cambiara de ruta, no a Oriente, Cabrini, sino a Occidente. La joven madre, que había fundado recientemente las Misioneras del Sagrado Corazón, tenía que abrir los ojos para ver a dónde Dios la enviaba en misión. No donde ella quería ir, sino donde la había preparado para ella el camino del servicio y de la santidad. He aquí el ejemplo de una verdadera vocación. Olvidarse de sí mismo para abandonarse plenamente al amor de Dios. Después de tantos años, la realidad de los migrantes, a los que Santa Francisca Javier dedicó toda su vida, ha evolucionado y es actual como nunca. Nuevos rostros de hombres, mujeres y niños, marcados por tantas formas de pobreza y de violencia, están nuevamente ante nuestros ojos y esperan encontrar en su camino manos extendidas y corazones acogedores, como los de la Madre Cabrini. A vosotros, en particular, se os ofrece la responsabilidad de ser fieles a la misión de vuestra santa fundadora. Su carisma es de extraordinaria actualidad, porque los migrantes ciertamente necesitan buenas leyes, programas de desarrollo, de organización, pero siempre tienen necesidad también y ante todo de amor, amistad, cercanía humana, necesitan ser oídos, miran a los ojos, acompañados, necesitan a Dios, que han encontrado en el amor gratuito de una mujer que, con el corazón consagrado, es hermana y madre. Que el Señor renueve siempre en vosotros la mirada atenta y misericordioso hacia los pobres que viven en nuestras ciudades y países. La Madre Cabrini tenía el valor de mirar a los ojos a los niños huérfanos que le eran confiados, a los jóvenes sin trabajo que se sentían tentados por la delincuencia, a los hombres y mujeres explotados en los trabajos más humildes, y por eso hoy estamos aquí para dar gracias a Dios por su santidad. En cada uno de esos hermanos y hermanas reconocía el rostro de Cristo y, genial como era, fue capaz de hacer fructificar los talentos que el Señor le había confiado. Tenía un agudo sentido de la acción apostólica. Y si tuvo tanta energía para realizar en tan pocos años un trabajo extraordinario, fue únicamente por su unión a Cristo, según el modelo de San Pablo, del que sacó su lema, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Una vida vertiginosa llena de trabajo, viajes sin fin a pie, en tren, en barco, a caballo, creando de la nada 67 obras entre guarderías, escuelas, colegios, hospitales, orfanatos, laboratorios, todo para propagar la fuerza del Evangelio, que había dilatado su corazón para que perteneciera a todos. Santa Cabrini vivió de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Paso a paso, su existencia ha sido totalmente dedicada a confortar, hacer conocer y amar el Sagrado Corazón. Y esto la hizo capaz de mirar al corazón de aquellos a quienes se acercaba y asistía para responderles de manera coherente. Este importante aniversario nos recuerda con fuerza a todos nosotros la necesidad de una fe que sepa acoger el momento de gracia que se vive. Por más difícil que pueda parecer, nos dice que debemos hacer como ella, ser capaces de captar los signos de nuestro tiempo, leerlos a la luz de la palabra de Dios y vivirlos de manera que den una respuesta que alcance el corazón de cada persona. Queridas hermanas y queridos hermanos que compartís el carisma cabriniano, os agradezco vuestro compromiso. Os acompaño con la bendición apostólica y os pido a cada uno que no os olvidéis de rezar por mí.